Yo primero quisiera agradecer a Manuel Canino, el congresista, que me pidió que viniera a hablar de algo que tiene que ver con la integración fronteriza entre Perú y el Ecuador. Así que a Manuel un agradecimiento y también al Colegio de Ingenieros, a los que han organizado este evento. Yo estoy muy vinculado al tema de los arquitectos porque ando soñando para mi país. Y los únicos que saben cómo se hacen las cosas, porque mezclan lo que es el cálculo matemático, etcétera, etcétera, que para mí es muy lejano, con lo que es la estética, el sentido funcional de la cosa, que es muy difícil hacerlo. Por eso es que pienso mucho en la labor que hacen los arquitectos. Yo he preparado una pequeña exposición que tal vez no lo voy a seguir como está y lo irán pasando, porque lo que en realidad quisiera hacerles es una reflexión muy personal y les explico por qué. Primero, porque yo nací en el departamento de Amazonas, en un pueblito, una comunidad campesina de Amazonas, San Miguel de Soloco, que está en Amazonas. Segundo, porque mis abuelos han sido de Cajamarca. Tercero, porque desde que yo empecé a tener conciencia de la época que vivíamos con los hermanos del Ecuador, siempre anduvo preocupado por ver que nuestros países estamos siempre en confrontación. Y desde ya la secundaria pensé que podía hacer algún granito de arena por ahí, o para enterarme o para ayudar a solucionar las dificultades que teníamos de siempre. Y así, como sigo mi formación de la primaria, secundaria y la universidad aquí, hasta que termino siendo diplomático, de lo que no me arrepiento porque la suerte he querido, que parte de ese ejercicio profesional y también la mitad de mi experiencia profesional lo he pasado vinculado al Ecuador. Como leían el arquitecto leía en la hoja de la Universidad Casado, yo estuve de consejero y ministro consejero en el Embajada de Perú en el año del 90 al 95, luego estuve como embajador del año 2006 al 10, luego estuve en el Premio Nacional del 11 hasta hace poco, o sea, más o menos 15 años en ejercicio profesional vinculado al Ecuador, pero además en su origen motivado por el hecho mismo de ser norteño, por ser amazonense y encontrar a que los pueblos del Perú y el Ecuador vivan en paz. Y esto felizmente se dio en el año 98. Y sobre esa base es que quiero hacerles unos pequeños comentarios. He visto la guía con muchísimo gusto del arquitecto Chávez, que él sabe que yo ando metido en esto y por eso estoy con muchísimo gusto. El famoso proyecto que están trabajando y que yo, que no estoy en una función que tenga que ver con este tema, de lo que el presidente Rafael Correa lo ha llamado la ciudad binacional en Aguas Verdes y Huaquillas. Este, por ejemplo, es un proyecto que nace de una conversación entre Rafael Rocayolo, que entonces era el canciller del Perú, y nos reunimos en Guayaquil después de una reunión de cancilleres, y Rafael me dice, vamos a tomarnos un café en el malecón en Guayaquil, y me dice, Vicente, tú que estás tan cerca de los ecuatorianos y que las cosas lo presentas como que todo está muy bien, tiene que haber algo que no funcione, que no esté bien, me dice. Y me quedé pensando y preocupado y le digo, ¿sabes qué? Yo desde que era consejero en Tumbes he visto el canal internacional de Salomía en una porquería. Eso es una vergüenza, es un asco, es todo. Y no puede ser posible que donde los dos pueblos se encuentran a diario, nosotros no tengamos el mínimo de preocupación para que esto mejore. Y el canciller de entonces, Rafael Rocayolo, que tengo mucha amistad porque fue incluso mi profesor en la universidad, me dice, ¿tú te puedes encargar de eso? Y entonces le digo, bueno, no es mi responsabilidad directa, pero puedo articular algo. Y esa noche me malogré el sueño porque dije, ¿y ahora qué me he metido? En el hotel me puse a pensar y dije, ¿qué vamos a hacer ahora para arreglar este tema del canal internacional? Y entonces así empieza la historia del proyecto del TEDES. Y espero que les cuente ya en detalle porque son ellos los que manejan el tema. Es un largo proceso, pero que para mí es emblemático en la relación entre Perú y el Ecuador. Es emblemático porque el Perú y el Ecuador, que siempre hemos vivido confrontados, felizmente ya a partir del año 98, con los acuerdos de paz, y adicionalmente después con los acuerdos que hemos tenido en el año 2011, noviembre del 2010, cuando cerramos la frontera marítima, eliminamos todo elemento de confrontación o de desconfianza entre el Perú y el Ecuador. Y sobre esa base
teníamos que trabajar conjuntamente. Y este proyecto tiene esa psicología para mí, que hay que hacerlo de todas maneras, y hay que hacerlo bien, porque si ya somos dos países hermanos que siempre lo hemos sido, que no tenemos ningún problema, ninguna dificultad, que marchamos absolutamente en todo coordinados, y somos hasta solidarios en nuestros trabajos para el desarrollo de ambos países, tenemos que tener una especie de símbolo de esa amistad, donde siempre hubo confrontación, donde las puertas nos cerraban de lado y lado a las 6 de la tarde, y nadie entendía por qué. Ese es el propósito de ese proyecto, el proyecto de la ciudad binacional, como lo llamó el presidente Rafael Correa. Entonces yo quería referirme en ese sentido a que esa es la motivación con la que me acerco, y ahora me he puesto a pensar que espero sea de alguna utilidad, y sobre todo dirigidos a los hermanos del Ecuador y del Perú, que seguramente están acá, y de la zona de integración fronteriza. Decirles que hay muchísimo que hacer, hay muchas dificultades, pero hay grandes potencialidades. Yo quiero ser en esto optimista, y en lo que les voy a decir, por favor, lo que quisiera es la participación precisamente de profesionales como los arquitectos, que son los que tienen esa visión integrada de cómo desarrollar las ciudades, cómo hacer los entornos urbanos adecuados, en fin, todos esos elementos que por supuesto conocen los arquitectos del lado y lado. Voy a referirme muy brevemente a utilizar estas fichas que me han elaborado la oficina para hacerles breve comentarios y terminar en lo que yo quiero decirles finalmente. Bueno, esto que aparece ahí es la zona de integración fronteriza entre Perú y el Ecuador. Es más o menos del tamaño de toda la América Central, excluyendo Belice, para ser exactos. Es una zona territorial muy extensa, pero que además tiene la desventaja de que como en esa zona es donde se reflejaban los mayores niveles de confrontación y los conflictos, eran las áreas de nuestros territorios donde menos desarrollo llegaba. En esas zonas no se podían construir carreteras, no se podían construir aeropuertos, porque se decía, si construimos carreteras, por ahí van a pasar los tanques de un lado al otro, etcétera, etcétera. El contenido de la desconfianza. En toda esa zona teníamos desconfianza que se traduce en atraso o pobreza. Entonces, en esa zona son más o menos 5.200.000, somos 5.200.000 personas, de los cuales más o menos 2.8 corresponde al territorio peruano. Y fíjense ustedes del lado del Perú, porque es donde más debo de referirme en esta ocasión. Los colores nos indican donde la intensidad es mayor, son los mayores niveles de pobreza. Entonces, eso es, felizmente vemos que Tumbes y Piura tienen menos manchas de pobreza, lo que no quiere decir que no haya, lo hay. Pero fíjense en las otras áreas. Si les voy a comentar brevemente los 136 distritos que tenemos en esta zona, nosotros los peruanos. 86 tienen niveles de pobreza superiores al 50%. El promedio en el Perú en este momento, felizmente, es de 23%. Y tenemos 16 o 14 distritos, me parece. 14 distritos que están por encima del 90% de pobreza. La que sigue, por favor. Bueno, hay una relación de distritos que tienen los más altos índices de pobreza que les acabo de marcar en toda la zona de integración fronteriza. Pero se van a poder dar cuenta que felizmente en Tumbes no figuran los más destacados por los niveles de pobreza. La concentración mayor está en la zona de la Sierra de Piura y en la zona de las, digamos, poblada de la zona de Condorcanqui, en mi región, donde precisamente viven los pueblos originarios, los Aguapú, los Guapis, en esta zona, ¿no? Yo no sé si ahí había una presentación de un cuadro gigantesco que mandé a hacer cuando estaba en el plan nacional, donde tenemos todo el panorama de la pobreza en toda la zona de integración fronteriza. Tal vez ese es un elemento que puede ser de utilidad para ustedes. Bueno, el gobierno regional ya lo tiene porque se lo he enviado. Las autoridades. Sería muy interesante que tengan esa información. La que está marcada, la que más importa. Están los 136 distritos con los niveles de pobreza que tienen cada uno de ellos. Y fíjense cuál es el caso de lo que está marcado solamente. Eso es los Tumbes, ¿no? Entonces los porcentajes no son muy altos en Tumbes, lo cual es un elemento positivo, pero tampoco que nos debe dejar tranquilos. Hay índices preocupantes. Si podemos seguir, por favor, en la otra lámina. A ver qué viene luego.
ejercicio que tampoco se quiera entrar en detalle, pero mientras sale, hay una serie de proyectos que se han venido trabajando en la zona, hay montos de inversión que se han hecho con el Fondo Binacional a lo largo de los años, desde el año 2000 básicamente, después del año 98 por los acuerdos de paz, pero que dicen el esfuerzo que se hace desde el plan y la política, por lo menos que yo desarrollé cuando estuve al frente del plan binacional, era empezar por aquellos que tenían mayores niveles de pobreza, porque pareciera mentira, o sea, nosotros cuando estamos en zonas urbanas como esta, uno no se da cuenta, pero por ejemplo, cuando uno está en el campo y está en la sierra, la parte alta de la sierra en Piura, y acá también en Pampas del Hospital, por ejemplo, que está aquí al costadito de Tumbes, hay niveles de pobreza que realmente son impresionantes, increíbles todavía. Y bueno, ya no podemos imaginar lo que van a tener si, y espero que no sea así, con el fenómeno del niño, ¿no? Que hasta se bloquean los accesos a Pampas del Hospital. Convencional es un distrito que tiene niveles de pobreza muy altos. Bueno, finalmente, para no cansarles, entre el Perú y el Ecuador hay un proceso de aproximación. Ya les decía que las relaciones son óptimas, no tenemos ninguna dificultad, ni el uno ni el otro, y más bien estamos actuando solidariamente. Y a lo largo de hace 3 años más o menos, en una reunión también de cancilleres, lo que sugerí yo a los ministros y lo aceptaron era que diéramos, aparte de los temas de infraestructura, diéramos una mirada al ser humano. Y a partir de eso, en 1 año y medio, 2 años de trabajo de los ministros respectivos, se han logrado establecer referentes de trabajo a futuro. Entonces, 8 temas, por ejemplo, por decirles, extrema pobreza, están los datos que tenemos al 2011, lo que tendríamos al 2016 y lo que aspiramos a tener al 2021 cuando cumplamos los 200 años de independencia en el caso de Perú. Son líneas de trabajo que ya lo tenemos marcado a nivel de los presidentes y los gabinetes y que espero que podamos cumplirlo. Porque tampoco, llegando a los índices que figuran ahí para el año 2000, es que ya hemos superado y hemos alcanzado el desarrollo. Hemos mejorado las condiciones, pero no más que eso. Bueno, y esta es la parte que más me gusta y más me interesa. Esta es la parte que más me interesa porque lo otro es un poco el pasado, es el esfuerzo que ya se ha hecho, pero eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que podemos hacer. Y aquí el trabajo de los arquitectos, y aquí el aporte de estos profesionales. Yo me lo imagino a Tumbes, primero, con un gran potencial de producción agropecuaria, agrícola. Y sueño con que ese bendito proyecto de Puyando Tumbes, que tiene ya 43 años de imaginado o establecido, se ejecute. Cuando se tome la decisión de ejecución, tomará unos 4 años o 5 la ejecución. Y ese proyecto va a significar más o menos 18.500 hectáreas de producción para Tumbes y unas 22.000 para el Ecuador. Y en términos de ocupación de mano de obra va a significar más o menos entre 100 o 110.000 trabajadores ocupados en esta zona de la producción agropecuaria. Ese es un proyecto que espero se concrete pronto y que va a ser, creo yo, un soporte básico para el desarrollo de Tumbes. El otro elemento es el del turismo, pero antes una pequeña reflexión. Yo siempre me he preguntado a qué se va a dedicar el Perú, como me puedo preguntar a qué se va a dedicar el Ecuador. Y siempre he encontrado una respuesta, pero ojalá pudiéramos imaginarnos todos los peruanos a qué nos vamos a dedicar en los próximos 30, 50 o 100 años en el país. Debiéramos aprender a pensar con una perspectiva de prospectiva para ver hacia dónde vamos en el futuro. Y no estar pensando de un año hacia adelante o 5 como máximo, sino pensar en largo, una visión realmente a largo alcance. Porque ahí es donde los arquitectos van a entrar con su imaginación. Ahí es donde van a poder dar sus aportes. Y yo lo veo al Perú, primero lo reconozco como un país minero, definitivamente. El 60% de los 70% de nuestra economía se sustenta en la minería. Somos un país minero de hace más de 70, 80 años y mucho más antes. Eso es lo que somos, pero no sabemos hacia dónde podemos ir si solamente nos quedamos con la minería. Entonces digo, ¿y a dónde vamos a ir con la minería? Porque depende de los mercados internacionales, como todo, depende del avance de la ciencia y la tecnología, que pueden venir productos sustitutos de nuestros recursos de materia prima, en fin. Entonces yo me pregunto, ¿y a qué puede dedicarse el Perú? Y yo veo, y les digo muy rápidamente, después de años de reflexión, y seguramente me iré con reflexión solamente, porque esto no avanza por lo que yo veo. El Perú puede dedicarse perfectamente a 2 cosas, sin excluir las otras cosas.
Pero el potencial del Perú está dado por el lado del turismo y por el lado de la producción agropecuaria, pero con productos orgánicos de calidad que tengan demanda en el mercado internacional y con avances del conocimiento para elaborar esos productos y entrar en el mercado internacional con una capacidad realmente importante para ocupar a nuestra gente, para mejorar el nivel de vida de todos nosotros. En esa área podemos hacer maravillas, y es en esa dirección, creo yo honestamente, que debemos de apuntar. Y Tumbes va a tener los recursos para poder hacerlo. Yo me puedo imaginar que cuando tengamos aquí unos 5 o 6 años el recurso del agua lista para irrigar las 18.500 hectáreas, yo no quiero ver, yo digo, y eso decidirán los vecinos, a mí me gustaría ver sembríos de arroz, ¿no?, que genera una serie de dificultades, que seguramente ustedes lo conocen, donde uno pone el agua, se retiene el agua, lo que tiene es zancudos y se olvida el turismo. Yo me imagino que aquí se pueden producir otro tipo de productos, y estuve ya indagando que creo que en las costas arenosas se puede, creo que los japoneses han avanzado en algún tipo de investigación, creo que hasta se puede producir quinoa. Entonces, esa es la visión por la que hay que trabajar a futuro, y ojalá se concrete. Y como eso, hay muchas otras posibilidades, otros productos, pensando siempre en el mercado internacional y en el mercado nacional también. Naturalmente tenemos la pesca y tenemos todo, tenemos muchísimas cosas, pero quiero hablar solamente en este momento de estos dos elementos. Y el otro es el turismo. A mí realmente, y déjenme ser absolutamente honesto conmigo mismo, yo digo, uno mira todo el Pacífico y no encuentra un lugar tan bonito como esta zona de aquí, justamente entre el peruano y ecuatoriano. Desde Piura hacia arriba es un regalo de la naturaleza. Es un regalo de la naturaleza. Aquí lo que vemos, estemos ventilando así, eso es verano, eso es calor, eso es sol. Que para los países nórdicos, por ejemplo, por poner un ejemplo, no lo tienen. Pero aquí no tenemos las condiciones todavía para recibirlos. Esto podría ser un atractivo turístico de dimensión internacional. Y sin embargo lo tenemos como lo tenemos. ¿No? Como lo tenemos. Acá tenemos sol todo el año. Yo he vivido un cierto tiempo en Suecia. Al sol ni lo veía por la nariz, como dicen, y salía. Por eso es algo, ¿no? Ellos tienen otras cosas, otros atractivos, naturalmente. Pero hablando de lo nuestro, las playas son una maravilla. Y pongamos la mano en el pecho y hagamos un recorrido por todas las playas de Tumbes y veamos lo que tenemos, lo que ofrecemos. Tenemos pequeñas islitas. Si nosotros esta playa, por hacer alguna imaginación libre, se lo entregaron, no sé, pues a quienes saben de playa, no sé si a los dominicanos, o digamos a los japoneses, por ejemplo, la maravilla que podrían hacer con estas playas. Y sería un centro de atracción internacional para el turismo. Pero no solamente son las playas, son decenas de kilómetros de playas que tenemos ahí. Por supuesto, con arrozales al costado, ¿no es cierto? Y con millones de zancudos que seguramente no van a dejar de ricos a ningún turista. O sea, hay que pensar con esa lógica. Si es que definimos que el turismo es importante como un medio de realización de nuestra sociedad, decirles que no solamente es la playa, los manglares, no sé si lo conocen, seguramente lo conocen. Es una maravilla de la naturaleza que está ahí, y cuando uno va y ve qué cosas que estamos haciendo, nada. No estamos haciendo nada. No sé si cuidándolo, incluso creo que sí cuidándolo más o menos, ¿no? O destrozándolo, creo que ya no. Pero los manglares son otra maravilla de la naturaleza que perfectamente puede ser un atractivo. Los bosques de Anotape, los bosques secos de Anotape. O sea, tenemos maravillas. En arqueología, donde han estado viviendo los Tumbes. O sea, tenemos maravillas de cosas vinculadas al turismo. Y esas son las cosas que hay que mirarlas y proyectarlas a futuro. Hasta los pozos petroleros que están acá cerca, ¿no? Por aquí. Puede ser atractivo turístico. En fin, esos son los dos temas que yo veo como gran posibilidad para Tumbes. Y entonces me pregunto, ¿qué pueden hacer los arquitectos? Y hay pruebas de lo que pueden hacer los arquitectos. Y hay aportes de los arquitectos. No he puesto aquí unas listas, por ejemplo. Aquí de todas maneras han habido arquitectos. Este es el Puente Internacional de la Paz.
construido con cooperación europea. Que le quede al uno, ¿no? Como se dice, se va, etc. Ahí hay aporte ya de los arquitectos. Ahí hay una visión de arquitectos de todas maneras. Si me pasan a la siguiente imagen, por favor. No sé si hay. Bueno, antes que eso. Y ahí está, que no sé si lo han visto en algún momento esta imagen, no sé si el arquitecto Chávez los ha mostrado. Esta es el proyecto, el nombre que tiene es Plan Integral para el Espacio, lo que se lee, ¿no? El presidente Rafael Correa lo llamó, después de la decisión de hacerlo, una reunión de Piura, lo llamó la ciudad binacional. Yo la verdad que diría que también debería ser la ciudad binacional, porque es mucho más rápido y el mensaje es mucho más específico. Y ahí hay algunas reflexiones que seguramente se dan aquí. Algo escuché en la pregunta y respuesta del arquitecto Chávez, que hay algunas inquietudes. Y la inquietud de fondo es una sola, creo yo. Nosotros en el Perú estamos acostumbrados mayoritariamente a vivir en la informalidad, como si eso fuese una gran cosa. O nos asustan con la formalización, con la formalidad. Cuando lo normal debería ser que vivamos con la formalidad. Entonces, no decían algunos, ¿no? Porque aquí nos van a quitar puestos de trabajo. Claro, mis amigos los estibadores se les hacen cargar un pescado de un lado al otro, no tienen seguro, no tienen nada, ¿no? Por supuesto que todo eso es una dificultad, pero este proyecto está precisamente para ayudar a la gente, para que la gente no viva como viven y viva mejor, porque el solo hecho de que exista eso nos va a hacer cambiar de ideas a todos nosotros. En Lima, en una zona de Surquillo, que es una zona de delincuentes, de lo peor que había, por cerca del cementerio, bastó que alguien con criterio comercial fuera a comprar unas casas, unos terrenos que había ahí y pusiera un centro comercial, creo que se llama Open Plaza. A raíz de esa obra cambió absolutamente todo eso. Porque empezaron a aprender cómo se hacen los restaurantes que están acostados, empezaron a aprender cómo hay que organizar las tiendas y empezaron a trabajar de una manera distinta. Porque además sentían que la competencia de ese centro comercial les hacía trastabilla. Y fueron avanzando y fueron avanzando. Y al final lo que terminó es que todos los terrenos y los bienes de esa gente que está ahí terminó multiplicándose en su valor. No digo que sea la solución mágica, ni mucho menos, sino es el referente que va a significar esta construcción de esta ciudad binacional para toda la comunidad de la zona, para absolutamente todos. Y ahí yo destaco, por ejemplo, que en los primeros momentos que con los arquitectos que empezamos a trabajar en el proyecto, encontramos un tema muy interesante que quiero destacar. Hay muchos, por supuesto, pero nos encontramos con la Asociación de Comerciantes de Bahía, que eran unos 100 o 110 comerciantes. Y cuando yo empiezo a conversar con los arquitectos, ellos nos informan, como asustados: embajador, nosotros tenemos 6 millones de dólares porque hemos pensado hace muchos años construir nuestro centro comercial. Y me llevaron a un lugar y me mostraron una maqueta. Cuando fueron los arquitectos, vieron esa maqueta al revés. En esta nueva óptica ya será así. Hace 2 semanas he pasado por ahí a mirar y están construyendo estos señores desde el sector comercial. Yo supongo, y me alegra porque escuchaba que se está avanzando, porque el primer componente era la construcción del agua y el saneamiento para toda la zona. Y bueno, el proyecto tiene varios elementos que realmente debiera terminar en ser una especie de orgullo para los peruanos y ecuatorianos. En realidad, peruanos y ecuatorianos debemos encontrarnos ahí, en esa zona, para hacer lo que siempre hemos hecho: convivir en paz, trabajar, y mejor si lo hacemos de manera más formalizada y que no nos asuste la formalización. Parece que nos asusta. Y además, cuando se plantea la formalización, a veces se plantea también como una especie de control, de pureza. Y yo la verdad que cuando hablo de formalización, pienso más bien de darles facilidades a las personas para que no se asusten, para que se organicen de una mejor manera. No hay que estar pensando en los impuestos que tienen que pagar, no.
Hay que, creo, educarlos, pero para vivir en la formalidad. Así como las calles las tenemos que cruzar. Bueno, aquí creo que hay alguien de España, ¿no? ¿Es así? Yo he vivido 6 años en España y he aprendido muchísimas cosas en España. Por ejemplo, en España no puede hacer turismo en cualquier pueblito. Están preparados para el turismo. Reciben 60 millones de turistas al año. ¿Y nosotros cuánto recibimos? Felices, 3 millones, dice que 3 millones. República Dominicana, que es un país mucho más, muchísimo pequeño, 6 millones de turistas. Yo le reto a sus vecinos y a los ciudadanos también, porque en la playa no se vive. Pónganse un proyecto. ¿No? Apunten a llegar, digamos, a 5 o 6 millones de turistas, por ejemplo. Y prepárense para eso. ¿Por qué no pueden hacer eso? Por supuesto que se puede hacer. Entonces, esos son los sueños que yo tengo para esta zona. Y pensando siempre que esto hay que trabajarlo conjuntamente entre peruanos y ecuatorianos. ¿No se imaginan ustedes las cosas maravillosas que estamos haciendo ahora entre peruanos y ecuatorianos? Podría seguir hablándoles muchísimo de muchas cosas. Y para terminar, solamente les voy a contar una anécdota que dice que entre peruanos y ecuatorianos podemos hacer ahora absolutamente todo. Y me alegra que estén aquí los arquitectos de Nueva York, porque así están en los avisos y en la convocatoria. Solamente les voy a contar una anécdota que dice por qué es que podemos avanzar juntos entre peruanos y ecuatorianos. Primero, porque estamos a un lado, uno y otro al lado de la frontera. Segundo, porque yo no creo que, ya lo he dicho siempre, cuando yo era embajador en Ecuador, alguien me dijo, embajador, es que el pueblo peruano y el pueblo ecuatoriano, los pueblos peruanos y ecuatorianos son de los más parecidos. Y yo le dije, un poco fastidiándolo, ¿no? Haciéndole una broma, le dije, es que usted se equivoca. Probablemente él pensaba decir, no, que somos totalmente diferentes, ¿no? Y dije, no somos parecidos, somos el mismo pueblo. Y hay que revisar la historia y ya está, así estamos. Entonces todo eso hace que yo les cuente solamente una historia, una anécdota que ha ocurrido en el terreno. Y ahí termino. En Nambaye, en la zona de Cajamarca, en la frontera con el Ecuador, hace 4 años o 5 años, una niña de 17 años, peruana, de un pueblito perdido en la zona de Nambaye, tenía que dar a luz. Nosotros, como Plan Binacional, incluso, y el Ministerio de Salud, habíamos instalado puestos de salud en la misma línea de frontera, ahí en el puente de centro de integración. A esta niña la llevaron a este centro de salud y su situación era bastante delicada, que no pudieron atender el personal médico nuestro. Gracias a ese puente que se había construido del Puerto La Paz y a la carretera que todavía se sigue construyendo, pudieron desplazar a esta niña de 17 años hacia el centro de salud de Zumba, más o menos a 1 hora. En Zumba le dieron las primeras detenciones y le salvaron la vida. Pero todavía el caso era mucho más complejo, que no le pudieron tratar definitivamente. En ese momento vino un helicóptero desde Loja, un helicóptero del ejército, y se llevó a esta señora hacia el hospital Isidro Bayona, en Roja. Le hicieron todo el tratamiento, todo lo que tenía que hacerse, porque ahí tenían los equipos y los médicos. Le salvaron la vida a la niña, le salvaron la vida a la mamá. La tuvieron a la señora 18 días hasta que se recuperó plenamente y la devolvieron al Perú, a su pueblito en Nambaye. Esta señora y el papá de la criatura, en gratitud al Ecuador por este hecho, que demuestra cómo vivimos ahora peruanos y ecuatorianos y lo que podemos hacer, lo único que hizo la señora es poner a esa niña como nombre Milagros. Así que creo que podemos hacer milagros nosotros, especialmente desde Los Ángeles. Muchas gracias.